Estamos viviendo las escenas finales previo a la segunda venida de Jesucristo. Es por eso que las advertencias son más claras. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo y finalidad de mi parte es acelerar nuestra preparación espiritual y temporal para los eventos que precederán a la segunda venida de Jesucristo. Esto es una parte de un análisis individual, lo que voy a compartir el día de hoy, que nace de una conferencia de las mujeres en BYU por parte de la primera consejera de la organización de la Sociedad de Socorro. Así que el día de hoy va a estar bastante nutrido porque lo que ella compartió de verdad que nos ayuda a todos, no solamente a las hermanas, a que nos preparemos para los días desafiantes que vienen. Gracias a todos por sus comentarios y vamos a pasar entonces al tema que nos convoca el día de hoy. Se avecinan vientos furiosos y olas gigantes. Son palabras textuales de la hermana Denis, quien es actualmente consejera de la organización de la Sociedad de Socorro. Vamos a ver a qué se refiere ella específicamente con los vientos furiosos y las olas gigantes. Y ella, en la conferencia que comparte en el mensaje, habla sobre el hermano de Jarey, la construcción de los barcos y la relación que tuvo con el Señor para llevar a cabo esta obra. Y quiero partir brindando contexto, antes de adentrarme en lo que enseñó la hermana, un poco del contexto de lo que estaba viviendo el hermano de Jarey. Y en esta primera parte voy a referirme a esa reunión de 3 horas que tuvo el hermano de Jarey. Se encuentra en Éter 2:14 y dice: y aconteció que a la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jaré y estaba en una nube y habló con él. Y por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jaré y lo reprendió, porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Con respecto a esto, quiero referirme a estas palabras del presidente Russell M. Nelson, en donde, hablando del arrepentimiento, dijo lo siguiente: procuren entender con espíritu de oración cuál es el obstáculo en la senda de su arrepentimiento. Determinen qué es lo que evita que se arrepientan y luego cambien. Arrepiéntanse. Todos podemos actuar mejor y ser mejores de lo que hemos sido. Para aquellos hermanos que no recuerdan, el hermano de Jaré y todo su entorno había sido dirigido hacia un lugar a través de las grandes aguas. Sin embargo, luego de mucho tiempo en ese lugar, a la orilla de las playas, el Señor vino a él y lo reprendió, lo amonestó, le pidió que se arrepintiera. Y esto, hermanos, debe llamarnos a nosotros a la reflexión con respecto a qué estamos haciendo nosotros. ¿Cuáles son metafóricamente o simbólicamente hablando esas orillas de las playas en donde nosotros a veces nos encontramos? Y como dice las escrituras, a veces exclamamos, todo está bien en Sión. Esos hermanos que hablan de la segunda venida exageran de más. Todo está bien en Sión. Bueno, lo primero que ocurrió en este proceso antes de la construcción del barco es que el Señor lo reprende. Y el presidente Nelson dice que nosotros debemos, con espíritu de oración, identificar cuál es el obstáculo que nos está impidiendo arrepentirnos, que nos está impidiendo mantenernos dentro de la senda de los convenios. Miren lo siguiente, hermanos. El elder Maxwell en 1987 dijo lo siguiente con respecto a esto: el Señor está verdaderamente presente para castigar a quienes ama, incluso a los espiritualmente preeminentes. El hermano de Jaré había dejado de orar por demasiado tiempo. Incluso los buenos pueden volverse descuidados, sin la presencia del Señor para castigarlos. Más tarde, el castigado hermano de Jaré vio a Cristo. En esta parte, hermano, hay dos elementos interesantes,
porque en el versículo que leímos de Éter, una de las cosas por las que se le estaba reprendiendo y amonestando y llamando al arrepentimiento al hermano de Jaré, es porque se había olvidado de invocar al Señor. A lo que el elder Maxwell dice, se habían olvidado de orar. Y no fue por poco tiempo, fue por demasiado tiempo. Recordarán que fueron 4 años. ¿Cuánto tiempo hemos dejado de orar al Señor? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? Y saben que me recuerda esta cita del elder Maxwell a lo que recientemente ha mencionado el elder Holland, luego de esta experiencia que tuvo en los confines de la eternidad, como él lo menciona, y él vino con 3 admoniciones claras y urgentes: oren más, con más frecuencia y en más lugares, es decir, en todo lugar, en todo tiempo y a toda hora. El orar más, hermanos, esa comunicación constante, sumado obviamente a la humildad que tuvo el hermano de Jared para arrepentirse y dar frutos de ese arrepentimiento, es que lo llevó luego a ver al Cristo. Hermanos, esto es un mensaje claro que nos puede decir a nosotros hacia dónde estaba apuntando la hermana Denis cuando nos estaba hablando de esta historia. Hay algunas cosas que yo logré entender adicionalmente que no lo había visto después de analizar sus palabras. Ahora, la primera admonición, lo primero que le había pedido el Señor era que se arrepintiera, lo reprendió. Y luego le dijo lo siguiente, fíjense, Éter 2, versículo 16. Y dijo el Señor, poneos a trabajar y construid barcos a semejanza de los que hasta ahora habéis hecho. Y sucedió que el hermano de Jaré se puso a trabajar y sus hermanos también, y construyeron barcos a la manera de los que había hecho antes, de acuerdo con las instrucciones del Señor. Y eran pequeños y eran ligeros sobre las aguas, así como la ligereza de un ave sobre el agua. Poneos a trabajar. Poneos a trabajar. Y esta admonición, a pesar de que le fue dada al hermano de Jaré, se transmitió al resto del grupo, al resto de la familia, al resto de los miembros del quórum, al resto de la sociedad de socorro, al resto del consejo de barrio, al resto de los barrios de la rama, al resto de la estaca. El resto, ¿qué hizo? Y sus hermanos, dice el versículo, también se pusieron a trabajar y construyeron barcos a la manera del Señor. Esto es un mensaje claro, hermanos, que el hermano de Jaré, así como también posteriormente Nefi lo iba a hacer, no podía construir ese barco solo. Nosotros a veces se nos pueden presentar ocasiones y no vamos a poder construir estos barcos solos. Siempre vamos a necesitar de algún líder, de algún padre, de algún amigo, de algún ser querido que esté con nosotros ayudándonos a construir estos barcos seguros. Pero hermanos, este énfasis fue claro: poneos a trabajar. Ya tienes 4 años en la orilla de la playa. Ya habían hecho los asentamientos, estaban cómodos. Pero el Señor fue claro: poneos a trabajar, ya es hora. Ha llegado el momento de que salgan de aquí. Ahora, con respecto a esto, quiero referirme a esta cita del 2019 del mensaje Podemos actuar mejor y ser mejores del presidente Nelson, que dijo: tenemos que levantarnos del sofá, dejar el control remoto y despertar de nuestro letargo espiritual. Es hora de ponernos toda la armadura de Dios para que podamos embarcarnos en la obra más importante de la tierra. Esta cita pareciese que fuese hecha a la medida a la experiencia del hermano de Jaré, porque efectivamente, cuando el Señor le dice, ya tienes tanto tiempo aquí, poneos a trabajar, para nosotros significaría: levántate del sofá, deja el control remoto
y despierta de ese letargo espiritual. Al hermano de Jaré le dijo, o mejor dicho, ellos habían estado 4 años a la orilla de la playa, viviendo en los asentamientos que ya estaban seguros. Sin embargo, para nosotros el Señor nos dice, es hora de ponernos toda la armadura de Dios. Y por si fuera poco, hablando de embarcaciones que los jareditas iban a construir, a nosotros se nos dice, ¿para qué necesitamos esta armadura? Para embarcarnos en la obra más importante de la tierra. Esta obra es el recogimiento de Israel en ambos lados del velo. Por última vez, el recogimiento por última vez, hermano. Ahora, para continuar, luego del llamado al arrepentimiento y de esa frase de poneos a trabajar, el hermano de Jaré en ese proceso de elaboración de los barcos a la manera del Señor se le presentaron 3 desafíos. Y aquí en esta parte vamos a hablar de esos 3 desafíos. ¿Cuáles fueron? Esos 3 desafíos son los siguientes. El primer desafío era el aire. ¿Cómo vamos a respirar? Era parafraseando a la hermana Denis, ella hace estas preguntas en su discurso de conferencia de las mujeres en BYU. El segundo desafío era con respecto a la luz. ¿Cómo tendremos luz? Y el tercer desafío era con respecto a la guía. Si todos los barcos iban a ser cerrados de manera hermética, ¿cómo iban a guiar los barcos? ¿Cómo vamos a maniobrar? Dice la hermana Denis. Y hablando de estos 3 desafíos, el Señor responde de estas 3 maneras. Y en las 3 respuestas, o en los 3 versículos que les voy a leer, a las 3 problemas o desafíos, hay diferencias con respecto a uno de ellos. Con respecto al aire, el Señor les dijo, y el Señor dijo al hermano de Jaré, he aquí, harás una abertura en la cubierta y también en el fondo, y cuando te falte aire, destaparás la abertura y recibirás aire. Y si sucede que os entre el agua, he aquí, cerrarás la abertura para que no perezcáis en el mar. Con respecto a la luz, vamos a hablar ahora más adelante, ya desmenuzar qué ocurrió. Pero fue el hermano de Jaré quien le pregunta al Señor y le dice, sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad. Y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. Y el último desafío con respecto a la guía de cómo iban a maniobrar los barcos, el Señor les dijo, yo os sacaré otra vez de las profundidades del mar, porque de mi boca han salido los vientos y también he enviado yo las lluvias y los diluvios. Entonces, hermanos, ¿qué podemos diferenciar de estas respuestas a estos 3 problemas? Con respecto al problema del aire, al número 1, al parecer, la solución era bastante práctica. Simplemente hacer una abertura en la cubierta, ¿verdad? En la parte de arriba del barco y en el fondo. Y era, si nosotros lo leemos, quizás para ellos obviamente ameritó un esfuerzo, pero era práctico hacerlo. Con respecto al tercer problema, que era de cómo iban a maniobrar el barco, el Señor les dijo, básicamente, tenían que simplemente confiar en Él. ¿Por qué? Porque de su boca, y más adelante lo vamos a ver, iban a salir los vientos y las lluvias y los diluvios. Es decir, como Él sabía lo que iba a ocurrir, ellos simplemente tenían que confiar, confiar. Y por eso que el Señor les dice, yo os sacaré otra vez de las profundidades. Es decir, no había un timón, no tienen que maniobrar nada. Tienen que simplemente tener fe, confiar en que yo los voy a sacar de las profundidades. Ante estos 2 desafíos, era bastante simple, aparentemente hablando, las soluciones a estos 2 desafíos.
Con respecto a la luz, este desafío ameritaba algo distinto. Y eso nos lleva a la siguiente parte, y es que la luz demandó un mayor esfuerzo. ¿Y a qué quiero referirme con esto? Porque esto, cuando lo estuve analizando, llegué a comprender un poco más las palabras de la hermana Denis. Estas escrituras nos dicen lo siguiente. En la parte superior ven las referencias doctrinales y voy a leer los primeros 3 puntos de arriba. En la parte de arriba dice, y sucedió que el hermano de Jaré clamó al Señor. Ahí comienza una comunicación luego del arrepentimiento del hermano de Jaré. En ese proceso que él comienza a construir el barco, él se da cuenta de los desafíos y comienza a clamar al Señor. Y aquí hay una primera solicitud, una primera oración. Luego dice, y clamó de nuevo al Señor. Y esto sería la segunda vez. Luego dice, con respecto al desafío de la luz, el Señor le hace una pregunta. No hay una respuesta tácita con respecto a la solución, sino que el Señor le pregunta, ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Y el versículo 1 de Éter 3 dice lo siguiente, y sucedió que el hermano de Jaré, y era 8 el número de los barcos que habían sido preparados, subió al monte que llamaban el monte de Chelén a causa de su extremada altura, y de una roca fundió 16 piedras pequeñas, y eran blancas y diáfanas, como cristal transparente, y las llevó en sus manos a la cima del monte, y nuevamente clamó al Señor. Y esta sería la tercera ocasión en donde el hermano de Jaré clama al Señor. Entonces, hermanos, vemos que hay un proceso de comunicación constante. El Señor lo manda a arrepentirse, se arrepiente, lo manda a ponerse a trabajar y manos a la obra, lo comienzan a hacer y en ese proceso de hacer la voluntad del Señor, construir los barcos a la manera del Señor, comienzan a surgir desafíos. Y a medida que van surgiendo desafíos, el hermano de Jarez se va comunicando con el Señor y viene la guía, la instrucción. Y aquí podemos ver, hermano, que todo lo que el hermano de Jarez preguntaba, había una retroalimentación. Para aquellas personas que piensan que Dios no nos conoce, no nos escucha o no sabe lo que nos está pasando, veamos el ejemplo del hermano de Jared. Y aún más, hermano, si están pasando por desafíos y si sienten que el Señor no los está escuchando o no les está respondiendo como ustedes esperan, el presidente Nelson nos ha dicho en el año 2018, haciendo una pregunta, ¿quiere Dios realmente hablarles? Él responde de manera exclamativa, sí, realmente el Señor quiere hablarnos. Realmente nuestro Padre Celestial está ahí para hablarnos. Pero somos nosotros los que tenemos que comunicarnos, arrepentirnos, ponernos a trabajar. Si no nos ponemos a trabajar, hermano, no van a surgir los desafíos que se le presentaron al hermano de Jaré. Y si no se nos presentan desafíos, vamos a estar actuando como el hermano de Jaré y su familia durante esos 4 años en la orilla de la playa, en nuestra zona de confort, en donde todo está bien en Sión. Sión prospera. Si se dan cuenta, esos 4 años no habían desafíos. Habían árboles, habían alimentos y estaban pasándola muy bien. Sin embargo, cuando comenzaron a hacer la voluntad del Señor, ¿qué ocurrió? Comenzaron a ocurrir los desafíos. Y eso es parte del progreso. En una ocasión, una autoridad general dijo que la facilidad nunca ha sido la base del progreso. Y este ejemplo del hermano de Jaré es claro para nosotros hoy en día. En la medida en que nosotros seamos obedientes al Señor a través del profeta, se nos van a presentar desafíos. No uno, a veces dos, o a veces tres, o a veces más, hermanos. Pero la respuesta siempre es la misma. ¿Quiere Dios realmente hablarnos? Sí, hermanos. Sí, está ahí para escucharnos y para atendernos.
Ahora, fíjense el siguiente elemento. Hablamos de la oración. Ahora fíjense en este elemento. Voy a volver a leer este versículo para que ustedes capten esto que yo me di cuenta al momento de estudiar las palabras de la hermana Denis. Y sucedió que el hermano de Jaré, y era 8 el número de los barcos que habían sido preparados, subió al monte que llamaban el monte de Chelén, a causa de su extremada altura. Y de una roca fundió 16 piedras pequeñas, y eran blancas y diáfanas como cristal transparente, y las llevó en sus manos a la cima del monte, y nuevamente clamó al Señor. Cuando yo leía estos versículos, hermano, específicamente este, yo no me había dado cuenta de un elemento. Y fíjense, dentro del mismo versículo se dice que el hermano de Jaré subió 2 veces al mismo monte o a la misma montaña. 2 veces, pero no deja claro en qué momento descendió. Pero al momento de detenerme, escudriñar este versículo, me di cuenta que cuando dice, subió al monte que llamaban el monte de Chelén a causa de su extremada altura, ahí cuando termine en esa coma, lo que yo puedo discernir, y a pesar de que no lo deja claro, es que él sube esa primera vez. ¿Y sube para qué? Para pedir guía. Así como Nefi pidió guía para saber a dónde acudir en busca de los materiales, así como pidió guía Nefi para saber en qué parte debía ir a cazar con ese arco de madera, porque el primer arco se le había roto. Así yo creo y siento que el hermano de Jarez subió al monte esa primera vez. Luego que sube al monte, dice, de una roca funde 16 piedras. Habla de las características, blancas, diáfanas como cristal. Y luego dice, y las llevó en sus manos a la cima. Es decir, las piedras las funde al pie de la montaña. Sube al monte, es posible que haya ido a buscar revelación o guía para saber en dónde buscar ese tipo de piedra especial, porque las piedras eran blancas y diáfanas como el cristal, después de haberlas fundido, y luego de haber hecho esto al pie de la montaña, es decir, después de haber descendido de la montaña y haber hecho este trabajo, sube nuevamente a la cima del monte. Hermanos, no era cualquier monte, no era cualquier montaña, no era un valle pequeño, no era un cerro quizás mediano, era un monte extremadamente alto. Y esto es interesante porque para nosotros hay un monte extremadamente alto y ese monte se llama la casa del Señor, los santos templos. ¿Qué nos deja este mensaje de Éter 3.1? Nos deja claro que al subir un monte extremadamente alto por 2 ocasiones, amerita un esfuerzo adicional, no una, sino 2 veces. Y con respecto a esto, hermano, quiero mencionar 3 citas del presidente Russell M. Nelson. La primera desde el 2018 y dijo, mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Fíjense este detalle. Aumenten la capacidad espiritual para recibir revelación. Es decir, hagan un esfuerzo adicional. Siguiente cita del 2020. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a Él. Al pasar mayor tiempo en esa montaña, en ese monte extremadamente alto, para nosotros es simbólicamente hablando el templo, mejorará y aumentará esa capacidad de escucharlo. Por esa razón,
el hermano de Jaré había subido a ese monte. Y la tercera cita es de octubre del 2023. Los engaños del adversario no tienen fin. Por favor, estén preparados. No escuchen nunca el consejo de quienes no creen. Busquen guía en las voces en las que pueden confiar, en los profetas videntes y reveladores y en los susurros del Espíritu Santo que les mostrará todas las cosas que deben hacer. Por favor, esfuércense en lo espiritual para aumentar su capacidad para recibir revelación personal. Esfuércense, aumenten, suban a la montaña. En estas tres citas es el mensaje claro. ¿Por qué? ¿Por qué se nos está pidiendo aumentar esa capacidad de ir, de subir a esa montaña tan alta durante más veces y pasar más tiempo en esa montaña? Porque los vamos a necesitar, hermanos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Necesitamos escuchar el Espíritu con claridad y gozar de la compañía constante del Espíritu más tiempo en nuestras vidas. Ahora, quiero pasar a esta parte. ¿Por qué es importante obtener luz en esta fase final? De los tres desafíos que se le presentaron al hermano de Jaré, el aire, la luz y la guía de los barcos o la dirección, la luz fue lo que él ameritó que él hiciera un esfuerzo adicional. El aire lo resolvió con abrir una abertura en la cubierta y en el fondo. La guía simplemente tenían que confiar en el Señor, pero la luz ameritó un esfuerzo adicional, un trabajo adicional, ameritó más tiempo. ¿Por qué es importante para nosotros obtener esta luz en esta fase final? En preparación para la segunda venida, el Elder McConkie nos dijo, ¿sabe alguien o lo sabrá alguien en qué momento vendrá el Señor? Respuesta, el día y la hora no. En cuanto a en qué generación, sí. ¿Quiénes sabrán en qué generación? Respuesta, los santos, los hijos de luz, los que pueden interpretar las señales del Señor a fin de no ser engañados. Para los hijos de luz, el Señor no vendrá como ladrón en la noche, pues ellos están alertas a los tiempos y las estaciones relacionadas con su venida. Así, aunque los santos no conocen la fecha, están al tanto de la estación en que se producirá ese acontecimiento. ¿Por qué necesitamos tener luz, hermanos, en nuestros barcos, espiritualmente hablando? Porque necesitamos discernir, interpretar las señales que se están presentando y que se van a seguir presentando en preparación para la segunda venida. Hermanos, aunque no conocemos ni el día ni la hora, aquellos santos que han hecho un esfuerzo constante para tener la guía del Espíritu, para comunicarse con el Señor a través de la revelación, aquellos santos, hijos de luz, que pasan tiempo en el templo, van a saber, hermanos, en qué estación estamos viviendo o en qué estación va a llegar el Señor. Por eso, hermano, es tan importante y por eso se nos habla tanto de este elemento, de la luz. Por eso en esta conferencia se habló tanto de este elemento, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, hablando también de la luz en las lámparas. Hermanos, mientras el mundo aumente la oscuridad, nosotros tenemos que, como el hermano de Jaré, subir de manera constante a esa montaña extremadamente alta y comunicarnos con el Señor para tratar de resolver o para tratar de buscar la guía para resolver todos los desafíos que se nos van a presentar en los días venideros. Ahora, quiero leer una advertencia a los jareditas. El Señor les dijo, he aquí yo os preparo contra todas estas cosas porque no podéis atravesar este gran mar,
a menos que yo os prepare contra las olas del mar y los vientos que han salido y los diluvios que vendrán. Hermanos, el Señor los estaba preparando porque sabía lo que venía. No era una posibilidad, no, era una certeza. Las olas del mar, los vientos y los diluvios no eran una posibilidad, eran una certeza. Y por eso el Señor les dice, no será posible atravesar este gran mar sin la preparación que yo les estoy dando. Así como el presidente Nelson nos ha dicho, no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, consoladora, constante y orientadora del Santo Espíritu. ¿Por qué el Señor sabía tanto? Porque Él dice en Éter 6:5, y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso. Los elementos que Él mencionaba en el versículo anterior que leímos, el mar, los vientos, los diluvios, todos esos elementos obedecen al Padre, obedecen a su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él dice, no se preocupen, confíen en mí, pero deben prepararse, deben escucharme, deben hacer estos barcos a la manera que yo les estoy diciendo. Ahora, ya habiendo hablado de esta advertencia a los jareditas, quiero hacer mención de una advertencia para nosotros. Y es que la hermana Denis, en esta conferencia de BYU para las mujeres, menciona al presidente Nelson y lo menciona en una cita, en un mensaje que dijo en octubre del 2021, que se llama El templo y el cimiento espiritual de ustedes. Y la hermana dice, el presidente Nelson dijo, mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor, Jesucristo. El templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. ¿Y cuánto necesitaremos su poder en los días venideros? La hermana Denis, a pesar de que todo el mensaje estuvo enfocado en los jareditas, en esta parte, fíjense lo que hace. Introduce las palabras del profeta vidente y revelador, Russell M. Nelson, y lee textualmente las palabras que dijo en esa conferencia. Y fíjense en esta frase final del presidente Nelson. ¿Y cuánto necesitaremos tu poder en los días venideros? Fin de la cita. Miren ahora lo que dice la hermana Denis. ¿Escucharon lo que dice un profeta de Dios? Espero que el Espíritu les esté testificando ahora mismo que lo que nuestro profeta dice es verdad. No solo es verdad, sino que es verdad para cada una de ustedes. Les habla a las hermanas, pero también aplica para todos los santos. ¿Estamos escuchando lo que dijo el Señor? ¿Captamos el mensaje que nos dio en esa ocasión? Hermanos, lo que el profeta dice es verdad. Yo, Carlos Méndez, lo sé. Yo testifico de que es un profeta de Dios. La hermana Denis también lo sabe y es por eso que hace este énfasis. En estas líneas se repite 3 veces la palabra verdad. Se avecinan vientos furiosos y olas gigantes, dice ella. Nuestros barcos deben ser herméticos y nuestros cimientos deben ser edificados sobre la roca de nuestro Redentor, Jesucristo. ¿Y por qué lo dice, hermanos? ¿Por qué menciona
que se avecinan vientos furiosos y olas gigantes. Cada una de ustedes es importante y las necesitamos a cada una. Son cruciales para la obra del Señor en estas escenas finales, antes de la segunda venida del Salvador. Por eso la hermana Denis menciona que se avecinan vientos furiosos y olas gigantes. Habla de la experiencia del hermano de Jareb. Pero ¿qué significan estos vientos furiosos y olas gigantes para nosotros? Lo dice en las líneas que les acabo de leer y que ven en pantalla. Lo dice porque estas son las escenas finales, antes de la segunda venida del Salvador. No es una posibilidad esos vientos furiosos y esas olas gigantes. No, son una certeza, hermanos. Así como los jareditas se les dijo claramente lo que venía, así se nos está diciendo a nosotros lo que viene. No es una posibilidad, se nos está diciendo claramente lo que viene. Vienen días difíciles, pero también días gloriosos, en donde vamos a ver, así como el hermano de Jareb vio, si tenemos la luz suficiente para ver la mano del Señor tocando, metafóricamente hablando, esas piedras que iluminarán esas ocasiones difíciles en nuestras vidas, esos desafíos, esas enfermedades, esas situaciones que estemos viviendo día a día y que vienen y que la hermana Denis les llama vientos furiosos y olas gigantes. ¿Qué debemos interpretar adicionalmente a esto? A todo lo que ya se ha revelado a través de Juan el revelador en el libro de Apocalipsis. Todos los eventos que precederán a la segunda venida. Hermanos, no es una posibilidad, son certezas los que nuestros líderes nos están diciendo. En esta ocasión, la consejera de la Sociedad de Socorro, la hermana Annette Denis. Mis amigos, yo le testifico de que estas cosas son verdaderas, de que en la medida que nosotros escuchemos y prestemos atención a las palabras del profeta, de los apóstoles y del resto de las autoridades generales, nosotros vamos a estar en nuestros barcos de manera segura, no solamente nosotros, sino con nuestra familia. Testifico de estas cosas y las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios cuáles son tus impresiones. Compártelo, reacciona con un me gusta y ayuda a otra persona para que pueda también acelerar su preparación espiritual para los eventos que vienen. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos estaríamos viendo el día de mañana. Hasta luego.